Hola a todos. En nuestra clase número 4, continuamos la capacitación sobre exportaciones. Paso 8. Procedimiento aduanero de exportación de bienes. Tenga en cuenta los procedimientos claves. Solicitud de autorización de embarque, SAE. El exportador o su agente de aduanas gestiona la solicitud de autorización de embarque, SAE, a través de la plataforma de la DIAN Muisca, en la Dirección Seccional de Aduanas del puerto o aeropuerto donde se ubica la mercancía. Traslado al lugar de embarque o zona franca con planilla de traslado. La SAE puede realizarse como embarque único con datos definitivos o provisionales o podrá efectuarse en forma global con embarques fraccionados, bien sea con datos definitivos o provisionales. La SAE es aceptada cuando la autoridad aduanera acusa el recibido satisfactorio de la misma por intermedio del sistema, con una vigencia de un mes. Vencido este término debe tramitar una nueva solicitud. Dentro de dicho periodo debe hacer el traslado e ingreso de la carga a una zona primaria, puerto, aeropuerto, puesto de frontera o zona franca, y embarque de la misma, empleando la planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos autorizados. Ingreso a zona primaria aduanera o zona franca. El responsable informa a la DIAN el ingreso de la mercancía al lugar de embarque, aeropuerto, puerto y cruce de frontera, depósito habilitado o zona franca. Inspección aduanera. El sistema informático de la DIAN presenta la posibilidad de no realizar inspección aduanera, que es conocido como levante automático, en el cual el sistema aprueba y arroja el número de la declaración de exportación, DEX, y por ende no se debe surtir ningún trámite adicional. La otra posibilidad es que se presente la inspección aduanera, que, basado en criterios técnicos de análisis de riesgo, se determine una inspección documental, revisión de los documentos soportes del proceso de exportación, física, revisión física de la mercancía versus información suministrada o no intrusiva, emplear medios tecnológicos para la inspección. Escáner a las mercancías en trámite de exportación. Cabe aclarar que esta inspección puede realizarse por solicitud del declarante. Autorización de embarque. Cuando la autoridad aduanera encuentre conformidad entre los documentos, la carga, el cumplimiento de los tiempos y de los procesos establecidos, realizará la autorización del embarque. Embarque. Se entiende por embarque la operación de carga, el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada, con la previa autorización de la autoridad aduanera. Certificación de embarque. El transportador transmite a través del sistema informático la información del manifiesto de carga dentro de los tiempos establecidos. Declaración de exportación definitiva. Cumplidos los trámites anteriores, el exportador /o declarante, agencia de aduanas, firmará y presentará la declaración de exportación, DEX, forma 600, por intermedio de los servicios informáticos de la DIAN, quedando finalizado el proceso. Para tener en cuenta: conserve los documentos soportes de la solicitud de autorización de embarque, SAE. Conserve los documentos soportes de la declaración de exportación. Paso 9. Documentos de exportación. En el proceso de exportación, la etapa más relevante son los documentos requeridos y las especificaciones de estos para hacer los trámites y la gestión aduanera adecuada y oportuna. Factura comercial. El primer paso de la documentación es garantizar que la factura comercial expedida al cliente, bien sea en inglés o español, cumpla con todos los requisitos determinados por la ley. Esta debe incluir: consecutivo de facturación, periodo, valor de la negociación y moneda en la cual se negocia, cantidades de producto objeto de la negociación, subpartida arancelaria, descripción de los productos, Incotermo, término de negociación que se está utilizando, forma de pago de la negociación, información completa de quien actúa como exportador y el importador o comprador. Lista de empaque. Aunque no es un documento obligatorio, se recomienda anexarla porque permite identificar y manipular la mercancía cumpliendo con los procedimientos aduaneros o inspecciones que se realicen de la carga, tanto en origen como en destino. La lista debe indicar la siguiente información: lugar y fecha de embarque, número de pedido, indicación de la factura a la que corresponde, fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador, cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía, con identificación de marcas, numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos, peso bruto y neto, volumen de la carga, certificado de origen. Los bienes con certificado de origen deben cumplir la condición de ser originarios de Colombia en el marco del acuerdo comercial que aplique dependiendo del destino al que vayas a exportar y contar con el registro de producción. El registro de producción nacional se gestiona a través de la BUCE.
Para diligenciar el formulario correctamente, consulta el manual en la sección de ayuda, Registros de Productores de Bienes Nacionales. Este documento indica el paso a paso de este procedimiento. Si el país al que vas a exportar no tiene acuerdo comercial con Colombia, no es necesario emitir este documento. Vistos buenos. Hay productos de libre exportación y otros bienes que sí requieren el registro o visto bueno de algunas autoridades especiales en el territorio nacional. Este requisito depende de las características del producto a exportar y los trámites respectivos se realizan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE. Carta de responsabilidad. Es un documento clave en el proceso de exportación y su objetivo es acompañar las mercancías durante su desplazamiento en territorio nacional. En este caso, los exportadores certifican ante la policía, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, que las mercancías objeto que salen del país no llevan ningún tipo de contaminación, armas, explosivos e inclusive precursores químicos que sean considerados o tipificados como estupefaciente o elementos restrictivos. Todas las mercancías exportadas desde Colombia están sometidas o sujetas a la inspección de las autoridades, que determinará el método a utilizar de los disponibles, inspecciones físicas, con biosensors, como el uso de perros entrenados o mediante escáneres. Otros documentos exigidos para exportar. Existen otros documentos que pueden ser parte de tu proceso de exportación como las fichas técnicas, estas sirven para simplificar el manejo de las mercancías por parte del importador. Fichas de manipulación del producto, para el caso de bienes sensibles que pueden sufrir daños si se manejan de manera inadecuada. El seguro, no es obligatorio, a no ser que el término de negociación Incoterm así lo indique. En cualquier caso, los expertos recomiendan asegurar la mercancía en el proceso exportador para cubrir cualquier daño eventual o pérdida que se pueda presentar en alguna de las fases del proceso, en particular durante la inspección física o en el transporte desde el sitio de producción hasta el puerto o lugar de embarque. Documento de transporte. Término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario, que el transportador respectivo o el agente de carga internacional o el operador de transporte multimodal entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario o destinatario en el lugar de destino. Cuando este documento es expedido por el transportador, se denomina documento de transporte directo. El documento de transporte emitido por el transportador o por el agente de carga internacional que corresponda a carga consolidada se denominará máster. Asimismo, cuando el documento de transporte se refiere específicamente a una de las cargas agrupadas en el documento consolidador de carga y lo expida un agente carga internacional, se denomina documento de transporte hijo. Cuando el documento de transporte lo expide un operador de transporte multimodal, se denomina documento o contrato de transporte multimodal, el que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas del contrato. Declaración de exportación DEX. Documentos soportes de la solicitud de autorización de embarque y de la declaración de exportación. Los documentos soportes de la solicitud de autorización de embarque, SAE son: documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación, factura comercial o contrato. Vistos buenos o autorizaciones, cuando a ello hubiera lugar. Mandato, cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado. Los documentos soportes de la declaración de exportación son los mencionados anteriormente y se debe incluir el documento de transporte, conocimiento de embarque, guía aérea, carta porte o documento de transporte multimodal, lista de empaque, si se requiere, certificado de origen, si se requiere, y demás que otorguen soportes a la operación o que sean exigidos por la normatividad legal vigente. Paso 10. Reintegro de divisas. Es necesario pactar previamente con su contraparte en el exterior el medio de pago a utilizar, ya sea giro directo, anticipado, contraentrega de documentos, etc., o alguno que utilice una cobertura de riesgo, tal como las cartas de crédito o las garantías stand-by. La ampliación de estos conceptos se dará en la próxima capacitación sobre el régimen cambiario. Recuerde que por normatividad legal vigente la canalización de las divisas producto de exportaciones debe ser canalizada a través de intermediarios del mercado cambiario autorizados, banco comercial o cuenta de compensación, exclusivamente. Paso 11. Defina la modalidad de exportación. Las modalidades de exportación permiten obtener ventajas competitivas en los mercados al conocer y aplicarlas adecuadamente. En el régimen de exportación se pueden presentar las siguientes modalidades. Artículo 343 Decreto 1165 de 2019. 1. Exportación definitiva.
Es la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo en otro país. También se considera exportación definitiva la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a una zona franca en los términos previstos en este decreto. 2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 3. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para atender una finalidad específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso que de ella se haga. 4. Reexportación. Es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación y /diagonal o ensamble. Parágrafo. También podrán declararse por esta modalidad los bienes de capital o sus partes, que encontrándose importados temporalmente, deban salir para ser objeto de reparación o reemplazo en el exterior o en una zona franca. 5. Reembarque. Es la modalidad de exportación que regula la salida efectiva del territorio aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior, que se encuentran en lugar de arribo, en almacenamiento en un depósito habilitado, en un depósito franco o en centros de distribución logística internacional, que no han sido sometidas a una modalidad de importación, ni han quedado en abandono. 6. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Podrán ser objeto de exportación, por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, los envíos de correspondencia, los envíos que salen del territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes que requieran ágil entrega a su destinatario, previo cumplimiento de los requisitos legales impuestos por otras autoridades. 7. Exportación de muestras sin valor comercial. Para efectos del régimen de exportación se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total no sobrepase el monto que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante resolución. Mercancías declaradas como muestras sin valor comercial, cuyo valor FOB total no exceda anualmente de $10,000 americanos, dólares de los Estados Unidos de América. Las exportaciones de muestras sin valor comercial realizadas directamente por la Federación Nacional de Cafeteros o por Procolombia no estarán sujetas al monto establecido conforme con el inciso anterior. 8. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del país y que deseen reimportarlas a su regreso en el mismo estado, sin pago de tributos. No estarán comprendidos en esta modalidad y no serán objeto de declaración los efectos personales que lleven consigo los viajeros que salgan del territorio aduanero nacional. 9. Exportación de menajes. Serán objeto de esta modalidad de exportación los menajes de los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto, deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente, en la forma prevista en este decreto para la exportación definitiva, como embarque único con datos definitivos. 10. Programas especiales de exportación. Programa Especial de Exportación, PX, es la operación mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, de carácter nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o envase según las instrucciones que reciba del comprador externo. Paso 12. Recomendaciones para exportar. Atrévase a exportar. Identifique las oportunidades. Acuerde condiciones de entrega. Define el precio adecuado. Invierta en la imagen. Exclusividad y propiedad intelectual. Asista a ferias y macroruedas. En la carpeta de exportaciones les dejo el material de estudio complementario. No olvides suscribirte a mi canal, es mi recompensa por el esfuerzo y dedicación por entregarte esta capacitación.